Conversamos esta noche con Jerko Ljubetić, consejero de Convergencia Social. ¿Cómo está, Jerko? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Álvaro, gracias a ti por la invitación. Hoy día usted anunciaba que van a rechazar lo que se estuvo conversando en la comisión mixta y agregaba, y espero que esto sea una suerte de anticipo de lo que va a pasar con la ciudadanía en diciembre. Ya definitivamente las posturas se están sincerando. Profundicemos en eso. Bueno, hoy día efectivamente votamos en contra de los acuerdos que venían. Era una sola votación, no había posibilidades de discernir entre unos y otras. Y bueno, este proceso está terminando como empezó. Tuvimos nuevamente un resultado de 33-17, que es como la tónica de todo el proceso. Entonces está terminando como empezó, sin mucho espacio de diálogo, poco ánimo de buscar acuerdos y finalmente imponiendo el punto de vista de la mayoría. Eso naturalmente es lo que fundamenta nuestro voto, y en este caso también mi comentario tenía que ver con que lo más probable es que una reacción parecida se encuentre en la ciudadanía en lo que queda aquí al plebiscito del 17 de diciembre, ¿no? Este es un proceso que se ha desarrollado en condiciones difíciles, lo hemos comentado más de alguna vez. Creo que la oportunidad de haber vencido ese escepticismo de la ciudadanía tenía que ver con lograr un acuerdo transversal. Bueno, esto no ocurrió, y por lo tanto lo más probable es que esta disposición negativa sobre el proceso y sobre todo sobre sus resultados se va a mantener, a mi juicio, en diciembre. ¿Pero los consejeros del Frente Amplio van a esperar el final del proceso para llamar a votar definitivamente a favor o en contra? ¿O? Sí, ya hemos tratado de ser bien rigurosos en el cumplimiento del mandato, de los espacios, de las formalidades del proceso, y esto debiera ocurrir el lunes. Vamos a votar a propósito de las formalidades del proceso. Hoy día tuvo que postergarse un poco la última votación, que es también sobre el conjunto del proyecto. Y ahí naturalmente vamos a expresar nuestra opinión, que es el momento en que corresponde, ya con el texto completamente a nuestra disposición. Ya, la derecha los acusa a los consejeros oficialistas de que hubo una suerte de estrategia para no negociar en el fondo, ¿no? Y de alguna manera reforzar las razones para votar rechazo, para votar en contra. ¿Qué se le responde? No, a ver, yo creo que la evidencia dice exactamente lo contrario. Yo quiero recordar una sola cosa. Todas las instancias, las pocas que finalmente se pudieron generar al interior del proceso para acercar posiciones, para establecer diálogos y negociaciones propias de un proceso tan complejo como este, todas y cada una de ellas fueron generadas a partir de nuestra insistencia en que esto ocurriera. Esto ocurrió mal, tarde, no tuvo los resultados esperados, pero se provocaron precisamente por nuestra intención de generar estos espacios de acuerdo, y por lo tanto no tiene fundamento alguno el que nosotros nunca tuvimos voluntad de buscar acuerdo. Concurrimos a todas estas instancias, expresamos posiciones alternativas que podían suscitar acuerdos, y en general estas no fueron acogidas. Entonces no hay fundamento alguno en la afirmación de la derecha. ¿Y hacen alguna autocrítica también como consejeros oficialistas? Yo lo que haría es haber sido incluso más insistentes en que hubiera habido una conducción del proceso por parte de la mayoría consistente con el mandato. Estos procesos de negociación son procesos en los que el tiempo hay que aprovecharlo para las conversaciones, no para las formalidades. Y yo creo que se perdió mucho tiempo al principio del proceso recibiendo expertos, recibiendo invitados, cosas que son muy importantes, pero que postergaron debate de fondo. Del debate de fondo, y sobre todo las conversaciones que pudieran acercar posiciones. Quizás debimos haber insistido más en tratar de modificar esta actitud que tuvo quienes conducían finalmente el proceso. ¿Chile Vamos hizo lo suficiente? No, yo estoy decepcionado acerca del rol que cumplió Chile Vamos. Diría que finalmente su rol, en vez de constituirse circunstancialmente en una bisagra, en una articulación entre dos partes, entre las dos bancadas más importantes, tomó rápidamente partido, y finalmente sus conversaciones tuvieron que ver con su negociación con republicanos, y por lo tanto los acuerdos a los que se llegó son acuerdos no del Consejo, son acuerdos de la derecha. Y eso fue lo que movió a Chile Vamos, y en ese sentido es muy decepcionante, porque creo que su rol podría haber sido bastante más relevante que el que finalmente ocurrió. No sé si lo han conversado en Convergencia o con los otros consejeros del Frente Amplio, del oficialismo en general. ¿Qué se hace entonces? Porque ya el gobierno ha dicho no va a haber un tercer proceso, decía la vocera, no hay que adelantar escenarios porque no va a haber, digamos. A ver, yo creo que como están las cosas en la política, no solo en Chile y en el mundo, las cosas son cada vez menos predecibles.
Yo coincido con la mirada en el sentido de que soy escéptico en términos de que pudiera darse muy luego o estuviera en el horizonte un nuevo momento constituyente. Pero bueno, nadie puede decir que esto no va a ocurrir. Y bueno, habrá que estar abierto a que esto ocurra y mientras tanto, en el marco normativo que tenemos, llevar adelante un buen gobierno y la conduccción institucional del país. No hay otra alternativa. No llevarlo al Congreso, por ejemplo, a reformas. Yo creo que parte importante de la actividad política es estar permanentemente mejorando el marco normativo, especialmente considerando, y esto es bien interesante, que la actual Constitución tiene un quórum de modificación o de reforma de 4/7, que es menor que el que se aprobó en el texto de la mayoría, que es de 3/5. Bueno, eso ofrece un espacio para ir, mientras no haya un momento constituyente. Yo en lo personal sería muy partidario de que tuviéramos efectivamente una constitución escrita en democracia, pero una que no fuera peor que la que tenemos, sino que una que efectivamente reuniera el acuerdo mayoritario, que representara a la ciudadanía, en que cupiéramos todas y todos. Y mientras eso no se dé, bueno, lo que hay que hacer es mejorar el marco vigente para los efectos del buen gobierno y de la buena política. En ese escenario usted impulsaría, por ejemplo, esto, los 4/7, ir al Congreso a ver reforma por reforma. En la medida en que vaya siendo necesario, yo creo que este gobierno y los próximos, en la medida en que, como digo, no haya un momento constitucional nuevo que empuje, que impulse un proceso en el que podamos volver a la carga sobre este intento democrático, bueno, lo que quedará será ir viendo qué correlaciones se dan a los efectos de hacer ajustes, perfeccionamientos o incorporaciones al marco constitucional que tenemos en virtud de estos 4/7. Yo creo que eso es parte de la política, buscar los acuerdos necesarios para ir corrigiendo problemas. Lo que es importante además es ajustar las disposiciones constitucionales a los nuevos desafíos. Esta es una constitución que ha sido muy reformada, pero que hay que mirar también de cara a los desafíos del futuro y probablemente ahí se empeñen parte importante de los esfuerzos políticos de los distintos sectores del país. ¿Por qué esta propuesta es peor que la Constitución actual? A ver, por varias razones. Una, creo que la más evidente, hay dos o tres que son emblemáticas. Uno podría hacer un recorrido que son cuestiones muy poco atractivas, pero son muy importantes desde el punto de vista de sus efectos. Pero vamos a las que han estado más en la palestra. Esta es una constitución que desde el punto de vista de los derechos sociales retrocede respecto a la actual, por cuanto lo que hace es que en materia de salud y seguridad social consolida constitucionalmente un modelo específico, que es, con otro nombre probablemente, ISAPRE y AFP. La diferencia con la situación actual es que, si bien esta es una constitución orientada en ese sentido, sus vacíos, sus silencios han permitido que hoy día estemos discutiendo cosas como una reforma previsional, donde estemos discutiendo qué porcentaje van a las cuentas individuales, qué porcentaje van a la solidaridad, lo mismo en materia de salud, y esos espacios de debate que hoy día están dando quedarían excluidos en la medida en que se imponga la constitución que se nos está proponiendo, porque escoge un modelo. Nosotros nunca quisimos que nuestro modelo, nosotros tenemos un modelo de seguridad, tenemos un modelo de salud pública integrada, pero nunca nuestro ánimo fue que se quedara establecido en la Constitución. Lo que queríamos era una Constitución que habilitara el espacio para que se discutiera efectivamente las distintas alternativas sobre la base de la preocupación común en mejorar los estándares en materia de salud y previsión social. Yerko, ¿y esa tesis que en algún minuto surgió, la Constitución habilitante, ya no corre? No, yo creo que esa era una buena oportunidad, precisamente a partir de lo que estamos hablando. Yo creo que había espacios en los que no había acuerdo, y con un poco más de generosidad de la mayoría se podría haber establecido simplemente que en esos temas no dijéramos nada y más bien despejáramos la cancha para que hubiera un debate democrático en igualdad de condiciones donde correspondan el Parlamento, los programas políticos, etc. Se optó por lo contrario. Y aquí es muy evidente, porque tal como dijo un experto, en lo que se está proponiendo en la actual Constitución, si no existieran las ISAPRES en Chile, habría que inventarlas. Es así de evidente el cómo esta Constitución se casa con un modelo que ya es grave, pero si agregamos que ese modelo tiene que ver con ISAPRES, que están en la situación en la que están, ¿no es cierto?, la crisis porque los tribunales le han impedido seguir discriminando en el cobro de tarifas de precios a sus afiliados. O en seguridad social, donde tenemos AFP que dan menos de 400.000 pesos de pensión promedio a los hombres y menos de 300.000 a las mujeres. Bueno, se está apuntando no solo a instalar un modelo en la Constitución, sino que modelos fracasados que no han dado respuesta a las grandes demandas del país. Finalmente, ¿qué le parece este emplazamiento de la UDI a que el gobierno, el presidente, se pronuncie sobre esto? ¿Se está a favor o en contra? A mí me llama la atención de que esto viene de los mismos que hasta hace poco acusaban las posibilidades de intromisión indebida del Poder Ejecutivo en el debate constitucional.
Yo creo que el presidente de la República, las autoridades, tienen su opinión personal seguramente, o la van a tener. Ellos son dueños de expresarla cuando quieran. El rol del gobierno es el que ya se ha anunciado, es cumplir con la necesaria difusión y promoción de los contenidos, de tal manera que todas y todos votemos informados